Bueno, vamos a ver los principios en el procedimiento penal acusatorio, establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, del artículo 4 al artículo 14. Tenemos que mencionar que el hecho de que el proceso penal sea acusatorio y oral, estos dos, el ser acusatorio y oral, no son principios, son características del proceso penal. Los que sí son principios son estos que vamos a ver a continuación y vamos a ir desglosando, y en la propia ley establece excepciones a esos principios. Vamos al primero de ellos, el principio de publicidad. Se refiere a las audiencias. Estas deben de ser públicas, y cuando se habla de públicas no consiste en que solamente puedan acceder a ellas las partes, sino que el procedimiento debe de ser abierto al público en general. Puede, en principio, acudir cualquier persona a ellas. Respecto de los medios, el segundo párrafo del artículo 5 nos establece que los periodistas y los medios de comunicación también pueden acceder al lugar en que se verifican las audiencias, pero en los casos y condiciones que determine el propio órgano judicial, conforme a lo dispuesto por la Constitución, por el Código y los acuerdos generales que emita el Consejo. Ahora, en torno a este principio hay excepciones, las cuales están establecidas en el artículo 64. Y son las siguientes. El órgano jurisdiccional puede resolver, aún de oficio, que la audiencia se desarrolle total o parcialmente a puerta cerrada en los siguientes casos. Cuando se pueda afectar la integridad de alguna de las partes o de alguna persona citada para participar en la audiencia. Cuando la seguridad pública o seguridad nacional puedan verse gravemente afectadas. También cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible. Hay cierta información, por ejemplo, del gobierno que debe de permanecer en secreto, igual en el caso de los secretos comerciales, industriales. Y aquí, de forma más amplia, la ley permite que a discreción del órgano jurisdiccional, porque nos establece que cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente, también las audiencias van a ser a puerta cerrada. Por supuesto, para el caso de que el interés superior del niño o de la niña se vean afectados, y en cualquier otro caso previsto en el mismo código o en otra ley. Lo que sí debe de hacer la autoridad cuando toma la decisión de que la audiencia sea parcial o totalmente a puerta cerrada es fundar y motivar. Por ejemplo, con fundamento en el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y dado la presencia en la audiencia de estas personas o de cualquiera de las situaciones que estamos mencionando, y una vez desaparecida la causa de excepción, entonces sí se les va a permitir ingresar nuevamente al público, y el juzgador que presida la audiencia de juicio deberá informar brevemente sobre el resultado esencial de los actos que se desarrollaron a puerta cerrada. Otro principio es el principio de contradicción, y partamos del hecho de que las partes tienen intereses contradictorios. Por una parte, la Fiscalía, por ejemplo, acusa a alguien de haber cometido un determinado ilícito, delito. Por el otro lado está la defensa concentrada en acreditar que el defendido no cometió el ilícito, o que por lo menos no lo hizo en las condiciones en que se le está acusando. Este principio entonces consiste en que las partes deben conocer, podrán conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Y oposiciones que van desde, por ejemplo, al momento de elaborar una pregunta en el interrogatorio, bueno, pues ahí se hace una oposición porque esa pregunta que se está elaborando no es permitida conforme a la ley. Ahí se está haciendo uso, pues, de este principio de contradicción. Es decir, en el caso de la defensa, yo me puedo oponer porque
fiscalía, porque tú lo que buscas es acusar a mi defendido y mi trabajo consiste en defenderlo. Y si tú estás haciendo una pregunta en este interrogatorio que va en contra de lo que establece la ley, pues por supuesto que me voy a oponer. Igual en el caso de los alegatos, tú estás alegando una versión de los hechos que afecta a mi defendido, yo voy a elaborar mis alegatos que contradicen tu versión. Entonces, hay que identificar bien este principio. El derecho que tienen las partes de conocer, y ya una vez conocidos, controvertir o confrontar los medios de prueba de la otra parte, pero también el derecho que tiene a oponerse a lo que pida la otra parte y a lo que alegue la otra parte. ¿Hay excepciones a este principio? Claro que sí, y son muy interesantes. Vamos a verlos. Tenemos, por ejemplo, estas 3 excepciones: los acuerdos probatorios, el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso. Vamos a ver cada una de ellas y vayan reflexionando por qué son excepciones al principio de contradicción conforme las vayamos analizando. El procedimiento abreviado está regulado por los artículos 201 al 207 de la ley de la materia. Implica lo siguiente: la solicitud de procedimiento abreviado es hecha por el Ministerio Público, la cual tiene que ser aceptada por el imputado, y entonces el Ministerio Público va a formular la acusación. Para ello, el ya acusado debe admitir su responsabilidad, no se da contradicción, se admite la responsabilidad. Como lo mencionábamos, debe de consentir el procedimiento abreviado. También va a renunciar a su derecho a juicio oral y se renuncia, por lo tanto, a intentar con el juicio, acreditar su inocencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que está admitiendo su responsabilidad, admitiendo que cometió el hecho. Y finalmente también va a aceptar ser sentenciado en base a los medios de convicción expuestos por el Ministerio Público al formular la acusación. Estos medios de convicción entonces no se controvierten tampoco. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es el objetivo del procedimiento abreviado? Bueno, que se impongan las penas, se admita la responsabilidad, pero al hacer esto, el acusado va a obtener un beneficio consistente en una disminución de la pena. Siguiente excepción: los acuerdos probatorios. Son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado sin oposición fundada de la víctima u ofendido para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Por ejemplo, se reconoce por ambas partes que hubo entre acusado y víctima una relación laboral o una relación de concubinato, que tuvieron hijos en común, que celebraron un contrato, etc. Si ambas partes están de acuerdo en reconocer esos hechos, bueno, que entonces los medios de prueba se aboquen a los hechos en los que sí hay contradicción, porque en estos hechos no los hay. Y por eso es que estos acuerdos probatorios también son una excepción al principio de contradicción. Su fin va a ser depurar, limpiar la audiencia de juicio. Se tienen que hacer previo a la audiencia intermedia y cabe mencionar que no es obligatorio celebrarlos. Finalmente, la última que vamos a analizar como excepción al principio que estamos estudiando es la suspensión condicional del proceso. El proceso va a quedar suspendido en una temporalidad de entre 6 meses a 3 años, porque durante ese tiempo el imputado tratará de demostrarle al Estado que, además de reparar el daño causado, es capaz de tener un comportamiento adecuado y por lo tanto ya no va a ser necesario llevar a cabo el juicio en su contra. Hay tiempos para solicitar esta suspensión condicional del proceso, que va desde el dictado del auto de vinculación a proceso hasta antes de que se dicte el auto de apertura en juicio oral. Lo puede plantear el Ministerio Público o el imputado, y va a proceder solamente para delitos de baja envergadura, cuya pena de prisión no exceda en su término medio aritmético a 5 años. Por ejemplo, si tenemos un delito que tiene una pena mínima de 3 y una máxima de 5, el término medio aritmético, sumamos la mínima y la máxima y nos da 8. Lo dividimos en 2 y nos da 4.
Este sería el término medio aritmético. Frente a este delito, sí procedería solicitar pues la suspensión condicional del proceso. Ahora, ¿por qué se trata de una excepción al principio de contradicción? Porque la solicitud que se hace de esta suspensión condicional del proceso es necesario que no tenga oposición fundada de la víctima. Dentro de los requisitos que también establece la ley para conceder esta suspensión es que no se haya concedido ese beneficio a la persona previamente, porque si se le concedió y lo cumplió, deberían de haber pasado por lo menos 2 años. Y si lo incumplió, tendría que pasar mínimo 5 años para poder tener acceso a esto. Y la justificación de esto es porque esta figura tiende a favorecer a los primodelincuentes, a los que han cometido el delito por primera vez, y a descartar a los reincidentes. Se supone que solicitas esta suspensión condicional del proceso manifestando que vas a tener una conducta adecuada, pero si eres reincidente, ya en varias ocasiones, o por lo menos en otra ocasión, ya has cometido una conducta ilícita. Por eso se establecen esos plazos. Ahora, debe acompañarse de un plan de reparación sobre el pago del daño, entre otras cuestiones. Posteriormente haremos un video enfocado a todos los requisitos. Esto es nada más para que comprendamos por qué se convierte en una excepción al principio de contradicción. A diferencia de la figura que veíamos del procedimiento abreviado, que es otra excepción, aquí en la suspensión condicional del proceso no requiere de reconocimiento de responsabilidad. Ahora, si la unidad supervisora de esta medida informa al centro de justicia que el imputado cumplió con todo lo acordado y las partes están de acuerdo con ello, entonces se podrá decretar el sobreseimiento. Estas son, pues, las excepciones al principio de contradicción, y en otros videos seguiremos estudiando, analizando los otros principios. Apenas llevamos 2, publicidad y contradicción.